¿Querés saber más de cine? En este podcast vamos a compartir información, entrevistas y mucho más. Somos Luz, cámara y acción. Luz, cámara y acción. Luz, cámara y acción. Bien, bienvenidos a otro episodio de Luz, Cámara, Acción. Esta vez, programa temático. Les trajimos adaptaciones al cine de obras literarias. Tratamos de hacer un mix copado, un poco moderno, tanto de las obras como de las películas, y algunas por ahí un poquito más clásicas. Obviamente no estoy acá yo para hablarles solo, me acompañan Emanuel Palacio con los Juegos del Hambre, en mi caso. Daniela Iribarren con Jurassic Park. Roxana Barbará con El silencio de los inocentes. y yo les traje la superior obra a todas estas, El Señor de los Anillos, y obviamente su libro, El Señor de los Anillos del mismo nombre, de Tolkien. Chicos, a ver, corríjanme, pues yo casi me agarro un infarto cuando estaba preparando el programa. Ninguno la vio, ninguno leyó, nada. Tengo algunas curiosidades para después. Ok, te acepto curiosidades. Yo la vi, pero debo admitir que me quedé dormida, así que hay datos que se me perdieron. Bueno, reprobada, Dani, obviamente, ¿no? Yo me dormí hace rato, chicos, con ese. Ay, chicos, me están matando. Bueno, les hago un poquito de info para que sepan. Señor de los Anillos lo escribe Tolkien casi a principios de los 60, finales de los 50. El tipo se va a la Segunda Guerra Mundial, vuelve un poco tocado y se pone a escribir. Esto tiene que quedar clarísimo para entender un poco la obra. Tolkien es un autor como ningún otro, y no lo digo en términos de calidad, lo digo en términos de pura preparación. El tipo era profesor de universidad, era lingüista, sabía inglés antiguo y nórdico antiguo, y ni siquiera tenía interés en contar historias. El setting del Señor de los Anillos es en la Tierra Media, que es un mundo completamente de fantasía, con elfos, dragones... Muchos animales mitológicos. De todo, lo que se te ocurra. Incluyendo, tiene su propio lenguaje, su propio alfabeto, sus propias culturas, tiene su propio lenguaje de señas específico de algunas razas. El tipo escribió todo esto como hobby antes de escribir una sola página del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos él lo escribe como vehículo para mostrarle este mundo a la gente y de paso contar sobre algunos de los temas que a él le interesaban, que si leen El Señor de los Anillos, sí, o ven la película para el caso, es la aventura del héroe y toca muchas cosas que son entendibles desde el punto de vista de alguien que fue a la Segunda Guerra Mundial, lo que es volver a casa, lo que es ir a una guerra, cómo te cambia eso al volver y cómo no te prepara para salir. Una cosa que a mí siempre me encantó de esto, se decía que El Señor de los Anillos era inadaptable, era el libro que no se podía adaptar, sobre todo para los estándares de la época. ¿Pero por qué? ¿Eso por qué? me encanta la curiosidad. Usted tiene que tener esto en cuenta. El Señor de los Anillos es un épico de fantasía de escala gigante. Salió en los 50. El cine no estaba para adaptarlo a eso. Y Tolkien mismo dijo, no se puede adaptar. Lo hice muy largo y deambulante. Siendo justos, en su tiempo, él se murió teniendo razón. Tipo, Tolkien nunca llegó a ver una adaptación de su película, de su libro. Por eso vendió los derechos para filmarla por prácticamente nada. La herencia de él, los hijos y los nietos se la pelearon Una pérdida. bastante después, hasta que eventualmente Peter Jackson lo pudo adaptar. Vos me tiraste, Emma, una que yo no sabía de una adaptación de Los Anillos. Sí, en 1990 los soviéticos sacaron una versión del Señor de los Anillos bastante cutre, porque sí, con efectos de 30 años de atraso. O sea, ¿viste la superposición del Chavo del Ocho con el Chapulín? Bueno, algo así. Impecable. Para el 1990 ya era muy feo. Y ni siquiera es la única adaptación cutre. En un momento se iba a hacer una adaptación del Señor de los Anillos que le iban a protagonizar los Beatles, por bizarro que te pueda parecer, y le iba a dirigir Stanley Kubrick. Una rareza. No sé qué pasó con ese sueño en ácido que deben haber tenido en el momento. Bueno, menos mal que no sucedió. Por algo también no se pudo hacer en su momento y fue mejor dejar pasar el tiempo y que se haga mucho después. Yo estoy convencido que la película llegó en el momento justo. Claro. Porque llegó a finales de los 99 y a principios del 2000, que fue cuando se había perfeccionado el uso de efectos prácticos y el principio de lo que fue la revolución de la era digital de efectos. Y siento que iban a ser una hermosa película. Pero tampoco es la única película de la que vamos a hablar hoy, ¿no? No, ahora hablo yo. Que es la película que vamos a hablar es justamente también viene de una novela que se llama, originalmente era The Silence of the Lambs, o
o sea, El silencio de los corderos. ¿Y con qué traducción lo conocemos? El silencio de los inocentes. En realidad el título está basado en parte de la historia, pero acá en todo lo que fue Latinoamérica y en los países de habla hispana se tradujo como El silencio de los inocentes. Si ven la película, el título, El silencio de los corderos, Silence of the Lambs, tiene mucho más sentido, tiene una resonancia temática con algo que le pasa a Clarice en la historia. Obviamente no le vamos a decir, véanla, léanlo. Exacto, pero el que lo escribió fue Thomas Harris en el año 1988, porque está basada en la segunda parte de la saga. Son 4 libros en total. El primero fue El Dragón Rojo, que después no se pudo hacer la película porque existía una película que era El Dragón Rojo. Después vino El silencio de los inocentes, Hannibal y El ascenso de Hannibal en el año 2006. No sé si ustedes saben que Harris fue un periodista policial y él iba a las cárceles y entrevistaba a los presos, por eso tenía tanta información. Ahora, los protagonistas, ¿quiénes fueron? Jodie Foster y Anthony Hopkins. Entonces, como decías vos recién, Pancho, es que la historia es de una cadete del FBI que le piden que vaya a entrevistar a un famoso psiquiatra y psicópata también era... justamente Hopkins, que el personaje es Hannibal, le decían el caníbal. ¿Por qué? Porque se comía a las personas, los mataba y se los comía. De apellido entonces, Lecter, ¿no? Hannibal Lecter. Exacto, Hannibal Lecter. Y ellos estaban buscando otro asesino que se lo llamaba Buffalo Bill, que tenían que encontrarlo por algún lado, y que él asesinaba a mujeres jóvenes y después les quitaba la piel de los cuerpos para hacerse un tapado. Entonces, que por perverso que suene, tengan en cuenta que está basado en un asesino en la vida real que hacía exactamente eso. Exacto, ahí hay una controversia, que dicen que los asesinos son 2 americanos y unos dicen que de México, pero bueno, esa historia es como que nunca se termina de saber. Y lo que hablábamos de los corderos es porque ella tiene siempre sueños recurrentes de corderos y él en todo el análisis que ella le va haciendo, él también la va analizando a ella. Ahora, hay un par de cositas que no todo el mundo sabe, y es que el bozal, por ejemplo, que terminó siendo un objeto icónico del cine, no sé si ustedes se acuerdan que era una máscara y en la boca tenía como si fueran unas rejitas. Exactamente. Se hicieron muchas pruebas de vestuario, pero lo terminó haciendo un diseñador de máscaras de hockey. No sé si eso lo saben. Mira, no. Porque justamente tiene bastante que ver con el formato de la máscara de hockey, de hockey sobre hielo, obviamente. Después, dentro de la celda, ellos pensaban hacerlo como en una celda común, pero no se les veía las caras, y justamente esta película tiene mucho de lo visual en cuanto a los gestos. Entonces el director dijo, que era Jonathan Demme, prefirió hacerlo en una celda transparente y sin rejas, y al mismo tiempo que estuviera de blanco, porque decía que si era el color naranja no iba a tomar tanta fuerza la imagen. Buffalo Bill también, que era un personaje transexual, fue bastante polémica la situación de ese personaje, porque mismo él baila delante de un espejo y lo criticaron mucho y tuvieron que salir a pedir disculpas. No era de esta época, estamos hablando de el 88 o el 91, perdón, con lo cual hubo todo un movimiento, digamos, LGTB en ese momento por cómo se los representaba en la película. Wow. Y algo más que les voy a decir es el lomo de la polilla. No sé si ustedes se acuerdan del póster, que era la cara y el lomo de una polilla. Claro. Sí. Es una calavera que está formada por 7 cuerpos de mujeres. Y esto está inspirado en una obra de Dalí que se llamaba Voluptas Morph, que fue fotografiada por un muy famoso fotógrafo de la época, Philippe Halsman se llamaba. Y lo último que pongo es, Hopkins ganó el Oscar a Mejor Actor por la película, pero ¿saben cuántos minutos estuvo en la película? 15 minutos. 19, exactamente. Casi. Poquito más. Y fue el segundo en ganarlo con menos tiempos en la pantalla. Así que hay un audio que, si se recuerdan los diálogos que había, es muy realmente nos refleja bien la situación de los personajes. Un censor una vez trató de interrogarme. Le saqué el hígado y me lo comí con alubias y un delicioso Chianti. Vaya, Clarice. Han dejado de gritar los corderos. Doctor Lecter. No te molestes en rastrearme. Esta llamada no será larga.
¿Dónde está, Dr. Lecter? Voy a cenar a un viejo amigo. Adiós. Dr. Lecter. Honestamente es fantástica la película. Les tiro dos datos de color. Roxy mencionó que ganó un Oscar él. La película en su momento era la película que más Oscar ganó. Se llevó los 5. Mejor actor de reparto, mejor guión, mejor dirección. En ese sentido la película fue un éxito y honestamente se la recuerda como debería, como un absoluto clásico. Pero clásicos en esta mesa no faltan, ¿o no, Dani? Así es. Bueno, vamos a relajar un poquito porque yo me puse muy mal con lo de Hannibal Lecter. No quiero spoilear, pero en la película del 2000 él le corta un pedazo de cerebro a uno y se lo come. ¿Reconocen esta música si la escuchan? Claro. ¿Cómo no reconocerla? Estamos hablando de Jurassic Park, esta película que salió en el año 93 y también viene de un libro o una obra literaria. Hemos creado atracciones biológicas vivas tan asombrosas que cautivarán la imaginación de todo el planeta. Bienvenidos a Jurassic Park. Dinosaurios y el hombre. Dos especies separadas por 65 millones de años de evolución y de repente se encuentran conviviendo. ¿Cómo es posible tener siquiera una idea? ¿Sentiste eso? ¿De qué esperar? Michael Crichton escribió en 1990 Jurassic Park y se dedicaba justamente a narrar todo lo que sucede en el campo de la ingeniería genética, desde el comercio y desde la explotación de animales. Entonces intenta recrear la época de los dinosaurios en un parque temático en una isla en Costa Rica. Bueno, cuando filman esta película lo hacen en Hawái, un lugar paradisíaco con calor. Pero ¿qué pasa en Hawái? Hay muchos huracanes. Sí. Y después de 70 y pico días de filmación, los agarra un huracán muy fuerte con 240 kilómetros por hora de viento, queda todo devastado, queda sin agua, sin electricidad y por supuesto se tienen que volver a Los Ángeles, a los estudios de Universal para continuar con la grabación. Lo que se comenta es que como no se podían realizar vuelos, los trajeron de a poco en vuelos que llevaban y traían provisiones. Entonces, de esta manera continuaron con la película. La idea que tenían Spielberg, porque estaba fascinado con los dinosaurios, era hacer dinosaurios robots, hacer animatronics. Por eso contrataron a la gente que hizo todos los bichos de Alien, a los que hicieron el stop motion de Star Wars. El stop motion es darle vida, digamos, a imágenes estáticas. Claro. Todo eso no sucedió, la gran parte de los dinosaurios se hicieron digitales por computadoras, que también fue un gran avance, fue dedicarle un montón de tiempo a eso para que puedan lograrlo. Sí, hay algo con la puerta de entrada, ¿no? ¿Del parque? Sí, la puerta de entrada está inspirada justamente en el portal de la película de King Kong de 1933. Claro. Es la misma puerta, lo único que hicieron fue agregarle 2 antorchas con fuego a los costados. Entonces quedó esa entrada imponente al parque. Claro. Los personajes pudieron tener contacto con algunos dinosaurios. Por ejemplo, casi al comienzo de la película, cuando encuentran el Triceratops que está enfermo, recostado sobre el pasto, debajo del dinosaurio estaban los titiriteros, claro, que con palos movían el cuerpo del Triceratops para que simularan que respiraba y demás. Una imagen que después se volvió meme, porque la imagen es Sam Neill acostado encima del Triceratops enfermo, y no sé a quién se le ocurrió, pero en un momento la imagen se volvió parte de una campaña anti-crueldad animal, sí, que perdió un poquito de fervor, porque chicos, los dinosaurios, primero no es un dinosaurio de verdad, 2, ya no están. Claro. Sí, y en esa escena puntual lo estaban ayudando, lo estaban atendiendo justamente porque estaba enfermo. Hablando de Sam Neill, y perdón que arruine infancia, ¿no? No. El actor medio como que rezongó después de la participación en la primera película, o sea, por la proyección que tuvo y quedó encasillado en el famoso arqueólogo de dinosaurios. Para la tercera entrega le tuvo que ofrecer el doble, digamos, porque era lo que pedía la audiencia, quería Sam Neill de vuelta, y tuvieron que pagar el doble de lo que recibió en la primera entrega para tenerlo en pantalla.
Si yo fuera Sam Neill no me podría quejar, honestamente. Y es el precio por quedar encasillado, ¿viste? Pero claro, se los cobró. A pesar de que hizo una trayectoria amplia en cine, todo el mundo lo recuerda solamente por Jurassic Park. Es verdad que creo que los que son más cinéfilos recuerdan otros roles de Sam Neill. Después él formó una relación con John Carpenter y empezó a hacer películas con él. Y sigue apareciendo. Hay una producción de Nueva Zelanda que se llama Hunt for the Wilder People. Hermosa película. Él también está ahí, pero es verdad que, bueno, para muchos, yo incluido, él es el Dr. Alan Grant. Claro. Y aparte mismo para los rugidos y las pisadas había algo, ¿no, Dani? También. Sí, eso les iba a contar, porque ellos construyeron un Tyrannosaurus Rex de verdad. Era un robot controlado hidráulicamente que pesaba 5 toneladas. Y la piel que le pusieron a este tiranosaurio estaba hecha de espuma de látex, que es lo que se utiliza en los colchones de resortes. Entonces es como una esponja gigante. En la escena que llueve, que está el tiranosaurio, si ellos están en el jeep, la idea era proyectar la lluvia o delante o detrás del tiranosaurio, cosa que sobre el rodaje no sucedió. Se empezó a mojar el Tyrannosaurus Rex y como era una esponja gigante empezó a inflar, a ponerse más grande y más... Era muy pesado. El esqueleto mecánico no se podía bancar el propio peso de la espuma. Y si ustedes ven videos de esto, el tiranosaurio está temblando, parece que tiene frío, por encima le están poniendo toallas encima. Exactamente, lo secaban con toallas, sí. Y en un momento el tiranosaurio se empezó a mover y ahí ya tuvieron que empezar a controlarlo. Pero eso era por el tema de la lluvia, que no era la idea. Parecía que se estaba muriendo de hambre el tiranosaurio, pero tampoco es el único que tiene hambre, ¿no? Además, quienes tienen... El rugido, les quiero contar, del tiranosaurio, es una mezcla de animales, entre perros, tigres, cocodrilos, elefantes y hasta pingüinos. Y las pisadas, que esto me resultó sumamente interesante, suenan como secuoyas que caen al suelo. La secuoya, no sé si saben, es un árbol muy grande, tiene hasta 100 metros de altura, con un tronco muy imponente. O sea, de solo imaginarme una secuoya cayendo me da mucha impresión. Y bueno, el último efecto que les voy a contar es la onda de agua cuando el tiranosaurio da las pisadas, que está el vaso de agua en el jeep, y cada pisada, ese sonido se logró con la cuerda de una guitarra. Al final, después de más de 2 horas de sufrir con estos dinosaurios, ¿cuánto tiempo aparecen los dinosaurios en escena? No voy a adivinar de nuevo porque ya me acosté 10 minutos adivinando. 15 minutos. Eso es todo lo que duraron. Era lo mismo encima. Tendría que haberme la jugado de nuevo con 15. Y sí, bueno, ahora vamos a algo más actual. ¿Sabían que desde el año 2000 en adelante se adaptaron cerca de 40 novelas interpretadas protagonizadas por adolescentes en el género de post-apocalíptico, por un lado, y por el otro, de los que se cruzan en el mundo terrenal con criaturas definitivamente mitológicas. Se volvió una tendencia durante esos años adaptar las novelas adolescentes. De la que yo voy a hablar específicamente ahora en este momento es de los Juegos del Hambre. Esa es la cortina de El hombre ahorcado. Vamos con lo que sigue. Ese es el efecto del famoso sinsajo, el símbolo de la rebelión en esta saga. Es un pajarito inventado para la historia, ¿no? Pero que significa mucho porque representa libertad y guerra en todo este mundo que está gobernado por un Capitolio, en lo que sería el viejo Estados Unidos, hoy se llama Panem, gobernado por el Capitolio, y a su vez este Capitolio controla 12 distritos. Claro. Una vez por año, simulando los juegos en la vieja Roma, en el Coliseo, lo que hace este Capitolio es convocar a un joven y una joven de cada distrito de entre 12 y 18 años para que participen en el llamado Juego del Hambre, lo que consiste básicamente en que se tengan que matar entre ellos y solamente uno es el ganador. Hablamos del distrito 12, que es el más pobre de todos al momento de la historia, que es el juego número 74. Al hacer la convocatoria, la primera en ser llamada es que sorprende a todos, los que no leyeron el libro que salió en el año 2008, la película en el año 2012, la historia escrita por Susan Collins. Primrose Everdeen es un personaje secundario, o sea, si no leíste los libros te va a sorprender, porque no está en el afiche. Quien sí es la protagonista es ella. Katniss Everdeen.
Candice Everdeen, la hermana mayor de Primrose, y como verán la presentadora aplaude. Había un vacío en el clima, obviamente nadie estaba contento, era la primera vez que una se ofrecía en lugar de otro a ir en ese distrito, y claramente lo que hace la audiencia es un saludo que no lo pueden ver ahora ustedes, pero un saludo que significa respeto en la saga. Si se lo tienen que imaginar, es similar a en Bastardos sin Gloria cuando levantan los 3 dedos para pedir un vaso de whisky. Claro, y también tenemos un protagonista masculino que se llama Peter Mellark. El pobrecito estaba enamorado de Katniss. En el libro no se lo dice nunca, en todos sus años de escuela, de primaria a secundaria. Se lo dice justamente en los Juegos del Hambre, que es un momento para declararse el amor, ¿no? Se aprovecha esta situación el mentor de ellos, inventando un amor. Y atención si estás estudiando marketing, porque en esta historia la gente del Capitolio compró esa historia de amor, haciendo que al final del primer libro, de la primera película, ambos pudieran sobrevivir, ¿no? Algo que nunca había sucedido nunca. Se rompió ese esquema de un solo sobreviviente, cosa que tuvieron que sostener a lo largo de la historia. Y en el Capitolio generó eso. Por un lado, no matemos a los enamorados, y en el resto de los distritos se pudrió todo porque encendió la llama de la rebelión después de 75 años. Se armó una guerra civil nuevamente, hubo flechazo por acá, tiro por un lado, bomba por el otro, causando que al final de la saga no tiene un final feliz, como todos esperamos. Sí, sobreviven los dos enamorados, que en el transcurso de la historia realmente se enamoran uno del otro. Él pierde toda su familia, su padre, su madre, sus hermanos. Ella pierde a su hermana, por la cual se había ofrecido de voluntaria en esos juegos, y no quedó muy bien psicológicamente. Entonces llegan al final de esa historia, lamentablemente. Si lo vemos desde nuestro punto de vista, es bastante realista, ¿no? Porque no todo es color de rosa siempre. Y nada, es así como termina, y esto es lo que nos queda guardado de esa historia. Felices Juegos del Hambre, y que la suerte esté siempre de su lado. Amén. Y que la suerte también esté del lado de todas las personas que nos escuchan, que los acompañe la suerte, que los acompañe la fuerza, que los acompañe lo que necesiten que los acompañen en este día de hoy para seguir adelante. Esto fue Luz, Cámara, Acción, y nos despedimos, ¿no, chicos? Sí, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Luz, cámara y acción. Qué bueno. Corte.